Bueno, ya para finalizar este tema de psicología analítica de su expositor Jung, un tema pues místico, donde Jung pues se atreve o da una teoría totalmente diferente a la de eh, Freud, que es el psicoanálisis, basándose en conceptos, pero transformando o adentrando, dando un vuelco total a esta teoría del psicoanálisis y él, pues, poniendo ahí de su cosecha conceptos, una teoría fantástica, mística, y pues ya para terminar con esta teoría, eh, vamos a hablar del subtema 3.5 de individuos racionales e irracionales. Hablábamos había puesto un diagrama que pues ya aquí recolecta toda la teoría de Jung, esta psicología analítica, pero habla de la individuación. La individuación pues ya eh, tiene que ver con desarrollarse o convertirte en un individuo. Aquí, cuando hablamos de individuos racionales y irracionales, que es el eh, nombre del subtema, nos enfocamos a la individuación, que implica convertirse en un individuo, en realizar las capacidades propias y desarrollarse uno mismo. Aquí la tendencia, la individuación es innata, nacemos con ellas y es inevitable. Nosotros tenemos que encontrarnos a sí mismo, encontrar nuestro ser. Pero las fuerzas ambientales, como las oportunidades económicas y educativas y la índola de la relación progenitor-hijo, la impulsan o la obstaculizan. Ahora bien, como tiene que ver ya, Jung aquí ahí se adentra a que hay factores externos que pueden impulsar en encontrarnos a nosotros mismos, encontrar ese bienestar, esa paz. Pero ahí también, pues, según cómo nos vaya o según los factores que beneficien o afecten, pues podemos o no encontrar nosotros mismos o esa paz. Algunas veces, pues, si tenemos una familia disfuncional, pues va a ser algo difícil que lleguemos a tener esa individuación. Entonces, ahí podemos decir que nos podemos convertir en individuos racionales o irracionales. El proceso de individuación es una forma de maduración y de autorrealización de la personalidad, liderado principalmente por el sí mismo. Se caracteriza por la confrontación de lo consciente con algunos componentes del inconsciente, con la persona, con la sombra, con el ánima, con el animus y el sí mismo. Y la básica consiste en diferenciar el yo de todos estos complejos, para lo cual este se debe relacionar objetivamente con todos ellos, evitando identificarse con ellos. Es decir, aquí hay una confrontación de los arquetipos, eh, donde uno pues tiene que dominar la sombra, tiene que también reconocer a la persona del sexo opuesto, eh, aquí quitarse esa careta, ser genuino, ser auténtico, y ahí buscar esto que se llama individuación, encontrarse, desarrollar la paz, encontrarse con sí mismo, pero esto no es fácil, es un proceso que todos podemos llegar, y es un proceso que se da de manera innata, que estamos nosotros ahora sí predispuestos a llegar a encontrarnos, a encontrar la paz, a llegar a la cúspide, por así decirlo, de nuestro desarrollo. ¿Qué quiere decir con encontrarse a sí mismo? Encontrarse a sí mismo, pues, es cuando ya uno ya está en paz, no tiene miedo, vive la vida plena, no tiene miedo a la muerte, eh, ama, se ama por quien es y ama a los demás. El inconsciente desempeña un papel activo en la dirección de este proceso, al ofrecer selectivamente material a la conciencia. De repente entran complejos,
entra en cuestiones que hemos hablado de arquetipos, y aquí tiene que integrarlos, estructurarlos y a reintegrar los desarrollos a todo el sí mismo. Si a las nuevas experiencias no se les permite el acceso a la conciencia debido a factores como la ansiedad o el tipo de personalidad, entonces se impide la individuación. Cuando pues uno no está bien con su entorno, no está bien con uno mismo, no puede llegar a la individuación. Si el inconsciente es consistentemente ignorado, puede actuar de maneras extremas para bloquear a la conciencia, creando síntomas como la neurosis que fuerzan a la atención hacia los temas ignorados. Solamente a través del desarrollo adulto de la individuación puede que la persona se convierta verdaderamente en un individuo y no simplemente ser un portador de imágenes inconscientes y de las proyecciones de otras personas, viéndole ahora sí que criticando a los demás, estar en desacuerdo con los demás. No, aquí la persona, y hablábamos de la neurosis, él también entonces aquí, Jung retoma la neurosis, pero la retoma pues de una manera de que uno se tiene que encontrar, tiene que quitar todas esas frustraciones, esos complejos, ahora qué bien que están en el inconsciente, tiene que hacerlos conscientes, aceptándose, desarrollándose esa paz interior, reintegrando toda esa estructura, todos esos arquetipos que ya comentábamos, que tiene que, ahora sí que controlarlos, por así decirlo. Esto se da acorde a una maduración que tienen las personas. El proceso conduce a una transformación paulatina de la personalidad. Se adapta el individuo tanto a su realidad externa como a su realidad interna. Como resultado de esto, este proceso se produce un completamiento del individuo que lo aproxima con ello a toda su totalidad, contribuyendo a hacerlo más libre, un ser sin preocupaciones, un ser sin frustraciones, un ser sin peros, un ser que acepta sus culpas y que las supera. Según Jung, para comprender la realidad del mundo, la mente o la psique entiende todas las formas de vida como una lucha entre fuerzas antagónicas que generan tensiones, las cuales al resolverse producen un desarrollo de los individuos. Ahora bien, todos tenemos tensiones, todos algunas veces tenemos ansiedad, algunas veces tenemos problemas, pero si nosotros nos buscamos, si nos autoconocemos, si nos autovaloramos, si tenemos una autoestima, como ya hemos hablado anteriormente, pues creo que son fortalezas para que nosotros encontremos la paz y seamos libres. Eso es la individuación, ya es la cúspide de, del ser. Ya lo vimos, eh, nos encontramos a sí mismo y llegamos a una individuación, porque está fuera del inconsciente personal y colectivo, porque ya eso es lo que expresamos, es lo que al mundo externo. Nosotros ya estamos bien en la cuestión social, familiar, cultural, religión, pero sobre todo con nosotros mismos. Entonces aquí espero, hasta aquí terminamos este tema. Espero que hayan comprendido esta teoría, esta psicología analítica de Jung, que la verdad Jung aporta mucho, hace un rubro pues más humano, donde pues hay una terapia basada en el cliente, es lo que ahí también pueden seguir leyendo esto de Jung, estas terapias basadas en el cliente, que son interesantes. Les digo, cada persona pues adopta un tipo de enfoque para dar una terapia, pero algunos pueden echarse manos de unos enfoques o de otros según el caso que vayan a tratar. Esta teoría de Jung es muy interesante y no hay que pensar que, ay, ¿cuál es la mejor? Está muy alucinada o esa, la verdad, es más objetiva. Todas tienen algunos, pues por ejemplo, podemos pensar que unas son mejores que otras decimos, cómo es de que los sueños vamos a encontrar nuestro equilibrio o la compensación para que nosotros seamos mejores?
o tengamos esas frustraciones, esos complejos, pues realmente o posiblemente no se dé esto, o lo creamos algo irreal, pero la verdad hay que tomar lo bueno de todos los enfoques para ser mejores profesionales o profesionistas. Ahora bien, pues también aquí les dejo la bibliografía para que la vean, pues no es otra cosa que las lecturas que hemos visto, ahí también las anexé a la carpeta, y pues vamos a seguir con este materia de teoría de la personalidad. Hasta aquí finalizamos. Muchas gracias.